Hola amigos, soy Otto Vargas y agradezco la atención a este material audiovisual. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes con la intención de presentarles un tema que es de mucha pasión para un servidor, como lo es el tema de la competitividad. Ustedes saben, Guatemala participa en la economía global y como tal es sujeta a una medición anual que elabora el Foro Económico Mundial para determinar el índice de competitividad de las naciones. En esta ocasión, pues deseo presentarles el resultado de la última medición del Foro Económico Mundial y expresarles los resultados obtenidos por nuestro país. En esta ocasión, el Foro Económico Mundial elaboró la medición para 141 economías, entre ellas la guatemalteca, y bueno, es importante que conozcamos nosotros esos resultados, ya sea para nuestras labores del día a día o bien como parte de la ciudadanía que debe fomentarse a través de esta temática que al final de cuentas atañe a todos los guatemaltecos. Así que agradeciendo el favor de sintonizarnos a través de este material audiovisual, pues inicio con la presentación, esperando sea de su agrado y por supuesto de mucha utilidad. Les comentaba que en esta ocasión el Foro Económico Mundial midió 141 economías, entre ellas la guatemalteca. Previo a entrar a detalles, es importante que conozcamos algunos antecedentes. Y algo importante de saber es que esta medición fue lanzada por primera vez en el año 1979 y actualmente ya casi 40 años, esta metodología ha ido actualizándose. Actualmente el Foro Económico Mundial maneja la versión 4.0. Les comentaba hace un momento que esta medición abarcó 141 economías y estas economías en su conjunto representan el 99% del PIB mundial, o sea, del Producto Interno Bruto Mundial, una muestra bastante representativa e interesante, ¿no? Es importante también saber que la competitividad pues no solo atañe a la empresa, sino también a las personas para buscar o alcanzar la prosperidad deseada, y también el tema ambiental. Es decir, que la competitividad deberíamos entenderla como un tema sistémico que abarca a la empresa, pero también abarca a las personas y por supuesto a los recursos naturales. Esta medición, pues el Foro Económico Mundial la elabora a través de 12 pilares que a su vez se subdividen en variables, y estos pilares se organizan a través de ejes que son los que vamos a conocer en unos instantes. Así que, esto quería presentarles como antecedentes e inicio con la presentación del índice de competitividad global. Previo, es interesante saber que la competitividad para fines de esta medición la entendemos como aquel conjunto de instituciones, de políticas y de factores que de forma obviamente conjunta determinan el nivel de productividad de un país. Entonces, es importante entender esta interrelación porque tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con políticas, leyes, pero también tiene que ver con los factores, por ejemplo, la empresa. Y todos ellos juntos hacia un objetivo común, pues van a determinar la productividad de un país. En la medida que somos productivos, el país es más competitivo. Entonces, esta es la definición que da el Foro Económico Mundial y podemos entenderla hacia un entorno territorial, es decir, una competitividad territorial requiere de estos tres elementos, y esta competitividad territorial al final va a incidir también en la competitividad empresarial, en la competitividad de las personas y en la competitividad de las instituciones. Bueno, les comentaba hace un momentito que el índice de competitividad se mide a través de 12 pilares, y estos 12 pilares se organizan a través de 4 ejes. El primer eje tiene que ver con un entorno apto o un ambiente apto para la competitividad, y ese entorno apto lo brindan las instituciones, o sea, la institucionalidad del país, pero también las infraestructuras,
la adopción de tecnologías de información y comunicaciones y también la estabilidad macroeconómica. De estos 4 pilares iniciales de este primer eje, pues puedo mencionar que Guatemala está calificada adecuadamente en el tema de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, pues tenemos desafíos importantes en el tema de la institucionalidad, al igual que varios países latinoamericanos. También tenemos retos importantes en el tema de infraestructura y también en el tema de adopción de tecnologías de información y comunicaciones. Esto podríamos entenderlo como requerimientos básicos para la competitividad. Luego nos pasamos al segundo eje, que tiene que ver con el capital humano o talento humano, y en este eje pues se evalúan los pilares que tienen que ver con la salud y también con las habilidades. En el tema de las habilidades, pues quisiera yo resaltar que digamos, los países eventualmente tienen una brecha entre la formación académica o la formación oficial que se recibe versus la demanda de habilidades que las empresas requieren. A veces no necesariamente la academia está formando a las personas con las competencias que la empresa espera. Y entonces, en la medida que esa brecha se amplía, es decir, menos personas con menor preparación hacia lo que la empresa necesita, entre más se amplía esa brecha, entonces las personas tienen menos habilidades. La idea es reducir esa brecha y esto lo mide entonces el índice de competitividad. Luego me paso al tercer pilar y tiene que ver con los mercados, con el mercado de productos, con el mercado laboral, con el sistema financiero y también con el tamaño del mercado. Y el último eje tiene que ver con un ecosistema de innovación, es decir, con aquel conjunto de instituciones y de elementos que intervienen en el tema de la innovación. Y aquí podemos hablar del dinamismo de los negocios y la capacidad del país para innovar. Entonces, estos son los 12 pilares que mide el Foro Económico Mundial, distribuido en 4 ejes. En esta parte de la presentación, pues quiero resaltar, le hemos puesto el top 10 en materia de competitividad global para tener un panorama de las economías que están mejor calificadas. Y en primer lugar, pues tenemos a Singapur, que en esta última medición está en la primera posición, seguidamente de Estados Unidos. Es importante mencionar que en la medición anterior Estados Unidos ocupaba el primer puesto y Singapur estaba en el segundo. En este año pues hubo un cambio y pues Singapur avanza un puesto y Estados Unidos regresa uno. Luego sigue Hong Kong, después sigue Holanda, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido y Dinamarca. Estas son las 10 economías mejor calificadas en el tema de competitividad global. Ahora demos un vistazo al tema latinoamericano. Y en el tema latinoamericano pues han sido evaluados 18 economías o 18 países y vemos que acá Chile ocupa digamos la primera posición en el ranking latinoamericano, es decir, Chile a nivel global ocupa la posición 33 y a nivel latinoamericano pues es el país más competitivo. Seguidamente encontramos a México, posteriormente Uruguay, luego Costa Rica, también Colombia está después de Uruguay, luego le seguiría Costa Rica, después Perú y así nos vamos hasta llegar a la barra amarilla donde vemos a Guatemala que aparece en la posición 98 de los 141 países evaluados globalmente. Guatemala pues está en las últimas 6 posiciones de los 18 países latinoamericanos y está mejor evaluado que El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Venezuela pues a pesar de sus recursos naturales o de la riqueza que posee como es el petróleo, lamentablemente la situación política le está afectando y es el país con menor competitividad a nivel latinoamericano y está en los últimos a nivel global. Recordemos que son 141 economías evaluadas y entonces Venezuela lamentablemente está en la posición 133. Uso este ejemplo de Venezuela para remarcar la importancia de un buen gobierno.
veamos cómo está Venezuela y analicemos su gobierno, y eso repercute en su posición. Luego avanzo y siempre me quedo en Latinoamérica, solo que ahora hago un análisis de los últimos 4 años, cómo ha estado la competitividad, y quisiera ubicarme en Guatemala, donde vemos que en el año 2016 Guatemala tenía la posición 78, luego el año 2017 pierde 6 puntos y caemos al puesto 84, en el 2018 aparecemos ahora en la posición 96 y actualmente en la posición 98. Es decir, del año 2016 a la última medición 2019, Guatemala ha perdido 20 puestos. Recordemos que en la medida que nos alejamos de uno, el país pierde competitividad, y en la medida que nos acercamos a uno, el país es más competitivo. Es importante también remarcar que este salto que se dio entre el año 2017 y 2018, donde perdimos cerca de 12 puestos, pues también se debió a un cambio de metodología del Foro Económico Mundial, donde punteó bastante el tema de la innovación. Nosotros como Guatemala estamos un tanto rezagados todavía en temas de innovación, y entonces nos afectó bastante el cambio de metodología. Sin embargo, a nivel global podemos, o a nivel general, mejor dicho, podemos decir que en los últimos 4 años Guatemala ha perdido competitividad. Esperemos que esta situación mejore. Y bueno, podemos ver a Chile, que Chile siempre ha estado a la vanguardia, digamos, de los países latinoamericanos que han sido evaluados, y pues que Chile se ha mantenido entre un puesto 35 y un puesto 33 actualmente, es decir, se mantiene. Costa Rica pues ha perdido también competitividad. Menciono Costa Rica para referirme a los países centroamericanos, y Costa Rica en alguna medida pues está avanzando en este tema. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Acá pues les presento ya los 6 países, y vemos a Costa Rica como el país más competitivo. Sin embargo, sí ha perdido competitividad. Si hacemos una revisión desde el año 2016 al 2019, en el 16 estaba en el puesto 52 y actualmente está en la posición número 62, es decir, ha perdido 10 puestos. Es importante resaltar que, de acuerdo a análisis realizado por el INCAE, pues mencionan que Costa Rica a nivel interno pues ha mantenido su competitividad, y sus esfuerzos en competitividad a nivel interno pues son buenos. Sin embargo, ese esfuerzo que en cierta medida podría entenderse como sobresaliente a nivel interno, ese esfuerzo a nivel externo o global no ha sido suficiente. Es decir, la competitividad de Costa Rica pues se ha mantenido. Sin embargo, a nivel global los países han ido avanzando, y entonces al quedarse estancada Costa Rica obviamente pierde competitividad. Entonces Costa Rica, si se compara con los países centroamericanos, pues su competitividad es muy buena. Pero ya si salimos al tema latinoamericano, entonces ya lo comparamos con Chile y vemos que pues ahí ya no está muy bien su posición. Y si salimos a nivel global, entonces aún más la competitividad pues ha menguado en este país costarricense. Luego le sigue Panamá y Guatemala, que se encuentra casi a la mitad de estos 6 países. Lamentablemente Guatemala todavía tiene retos muy importantes para retomar el rumbo que antes del 2016 traíamos. Antes del 2016, pues Guatemala estuvo durante 2 años consecutivos en el puesto 78, y después del 2016, pues lamentablemente, pues acá están los resultados. Continuando, entonces podemos decir que en el 2018 Guatemala se encontraba en la posición 96 de 140 países, y ahora en la evaluación 2019 nos encontramos en la posición 98. Perdimos 2 puntos en relación al año anterior. Esta gráfica es muy importante de entenderla, ya que es muy ilustrativa, y trataré de explicárselas. Acá vemos que digamos, hay una puntuación de 0 a 100. El 100 lo vamos a entender como aquella meta que todos los países tenemos de llegar a la máxima competitividad, es decir, a la frontera de la competitividad.
Cuando alcanzamos el puntaje de 100 puntos, cuando un país lo alcanza, podemos decir que es sumamente competitivo, pero cuando se empieza a acercar a cero, el resultado es insatisfactorio en materia de competitividad. Y entonces vemos a Guatemala que en varios de los pilares que se evalúan estamos arriba de la mitad, del 50%, y en otros abajo del 50%. La meta entonces sería 100. En la medida que nos acercamos a 100, nuestro ranking global mejora, y en la medida que nos acercamos de 100, nuestro ranking global pues empeora, obviamente. Me gustaría analizar con ustedes algunos de estos elementos, y me voy a posicionar en el primero, que tiene que ver con las instituciones. Y veamos que en las instituciones tenemos una calificación de 42 puntos, lo cual nos lleva a una posición global de país para estar en el puesto 121. Luego nos vamos al tema de la infraestructura o al pilar de infraestructura, y aquí alcanzamos un puntaje de 56. Ese puntaje fue suficiente para que Guatemala en el tema de infraestructura alcanzara la posición 102 de 141 economías. Veamos los dos pilares en donde estamos mejor calificados. Y en el pilar de estabilidad macroeconómica, ustedes ven que tenemos una puntuación de 75 puntos. Esto es muy bueno, el país ha mantenido su estabilidad macroeconómica, la inflación ha sido bastante controlada, el tema del tipo de cambio, etcétera, y varios elementos macroeconómicos han hecho que el país sea estable, y eso nos da un puntaje de 75 puntos, y nos permitió entonces alcanzar la posición 81 de 141 economías. Lo mismo sucede con la salud, que estamos calificados con 74 puntos en una posición 88. Me gustaría avanzar al último pilar, y esto es lo relacionado con la capacidad de innovación. Ustedes ven acá, pues nuestra calificación es de 32 puntos, y entonces esto nos ha alejado y nos ha llevado, digamos, a una calificación global de 98, del puesto 98. Al concatenar o a relacionar estos 12 pilares, pues Guatemala alcanza una puntuación de 54 puntos que le lleva a la posición 98 a nivel global. Es decir, Guatemala, de las 141 economías en materia de competitividad, ocupa este año la posición 98. Con este último pilar quisiera yo remarcar con lo relacionado a la capacidad de innovación, que anualmente también en los últimos años la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, se ha encargado de medir la competitividad local, y llama la atención de esta medición que, a excepción del municipio de Guatemala, pues el resto de municipios del país, que son 339, pues tienen muy baja calificación en el tema de la capacidad de innovación. La mayoría, si no es que todos, se encuentran con una calificación de 0. Esto básicamente se debe a que no es que los territorios no estén innovando, sino básicamente no hay un ente que se haya encargado de levantar información sobre las innovaciones que se gestan en los territorios. Y entonces, al no existir información disponible sobre el tema de innovación, pues Fundesa no ha logrado medir la capacidad de los territorios, y por lo tanto hemos sido calificados con 0 básicamente por ausencia de información. Entonces Guatemala a nivel de país tiene retos importantes. Primero, que es lo importante, es impulsar esa innovación, pero segundo, es la capacidad de medirla. Y entonces creo yo que este es un reto también, o un llamado a la academia, que sería, en mi opinión, un ente, un actor que tendrían un rol muy importante en la medición de la innovación en cada uno de los territorios. Si esta información se logra medir, seguramente pues la competitividad de cada uno de los municipios pues se va a ver mejorada en materia de competitividad. Continuando, pues es importante que analicemos cómo estamos con el resto del mundo para poder compararnos. Y entonces vemos que respecto a Latinoamérica, Guatemala tiene competitividad similar
a Paraguay. Paraguay tiene una puntuación 53.6 y Guatemala 53.5. Tenemos también una competitividad un nivel de competitividad similar al de Honduras y al de El Salvador. Si nos vamos y alejamos un poco y nos vamos a África, pues tenemos niveles de competitividad similares a los de Kenia. Kenia está calificada con 54.1, Namibia con 54.5 y Ruanda con 52.8. Si nos vamos un poco más lejos y caemos a Asia, pues tenemos competitividades similares a Mongolia con 52.60, recuerde, Guatemala 53.5, similar a la de Irán y también similar a la República de Kirguistán con 54. Entonces, Guatemala, pues si quisiéramos comparar estos niveles de competitividad, pues estamos similares a estos países que hemos visto rápidamente. Ahora bien, también es importante que conozcamos cómo está nuestro rendimiento en competitividad respecto al promedio de la región. Y acá vemos en esta gráfica un análisis importante. Aquí nos aparecen los 12 pilares y veamos, las barras rojas representan que tenemos niveles de competitividad inferior al promedio de la región. Las barras amarillas nos indican que tenemos una competitividad promedio de la región y las verdes son las que nos destacan a nivel de la región y quiere decir que estamos arriba del promedio. Entonces, lamentablemente, de momento la balanza pesa bastante en el lado rojo, es decir, estamos abajo del promedio regional en tema de la institucionalidad. Estamos en la posición 121, en el tema de infraestructura en la posición 102, en el mercado laboral, vean, una posición 122, y en el tema positivo, pues en el dinamismo de los negocios, estamos en la posición 96 y en el mercado de productos en la posición 46. Entonces Guatemala tiene retos importantes en el primer eje que veíamos que tiene que ver con un entorno apto, y esto tiene que ver con infraestructuras, con adopción de TICs, con el tema de el mercado laboral también. Entonces Guatemala todavía tiene retos importantes en varios pilares que tocan varios ejes, pero yo resalto el primer eje, básicamente institucionalidad, infraestructura y adopción de TIC. Bueno, para ir avanzando y casi terminar, pues me gustaría resaltar algunas variables de ciertos pilares que es donde el país tiene mayor debilidad. Y el primero de ellos tiene que ver con la variable de seguridad del pilar de instituciones. Recuérdense que en el tema institucional el país ha sido medido en la posición 121. Esto quiere decir que Guatemala debe fortalecer sus instituciones. Entonces, la primera institución que debería trabajarse está relacionada con el tema de la seguridad, es decir, los entes encargados del tema de seguridad del país deben tomar nota de esto. El crimen organizado, digamos, es poco controlado en el país y eso nos lleva a la posición 137, recuerde usted, de 141 economías. Estamos casi al final de la fila y eso afecta a la competitividad. Entonces, este es un llamado a todo el sistema de seguridad, al sistema judicial, al Ministerio Público, etcétera, para fortalecer sus acciones en materia de seguridad para mejorar en este aspecto. El crimen organizado entonces nos está haciendo daño y es necesario controlarlo para mejorar la competitividad del país. Luego vemos también que tenemos una tasa alta en materia de homicidios por cada 100,000 habitantes y esto nos lleva a la posición 131, casi a 10 puntos para llegar al final. Entonces Latinoamérica lamentablemente tiene problemas muy altos en esto y Guatemala pues nos escapa. Guatemala tiene retos importantes en el tema de control de los homicidios y también Guatemala debe mejorar el tema de la confianza de los guatemaltecos en la Policía Nacional Civil. Los guatemaltecos en la mayoría no denuncian por la falta de confianza hacia sus autoridades y eso nos lleva
a la posición 127 de 141 países. Ahora nos vamos al desempeño del sector público, la eficiencia, y entonces aquí vemos que las regulaciones gubernamentales, pues ese exceso a veces de tramitología o de burocracia hace que nuestro país esté calificado justamente en la posición 100 de 141 países. Luego vemos que estamos calificados en la posición 123 respecto a la eficiencia del sistema legal y la solución de controversias. Recordemos que los inversionistas, los empresarios van a invertir en nuestro país en la medida de que haya una certeza jurídica, una seguridad de que si se va a dar algún problema de negocios, pues esto va a ser resuelto en el país conforme a derecho. Entonces es importante que el país ofrezca al mundo seguridad jurídica. Esto, o seguridad jurídica o certeza jurídica. Al ofrecer esto, seguramente pues más inversiones llegarán a nuestro país. Otro elemento importante, o mejor dicho, otra variable importante es el tema de la transparencia, y en este tema resalta la corrupción. Lamentablemente estamos en la posición 121 de 141 economías. Entonces la corrupción hay que combatirla, y esto precisamente es uno de los ejes transversales que la Política Nacional de Competitividad ha tomado, dirigida por el PRONACON. Decía que es algo transversal porque afecta, digamos, cualquier área del país. Entonces la corrupción hay que combatirla, y afortunadamente esto está tomado en cuenta en la Política Nacional de Competitividad del país. Luego avanzamos hacia los derechos de propiedad, y en la protección de la propiedad intelectual nos encontramos en la posición 103, y seguidamente nos vamos al tema del gobierno corporativo, las empresas, y entonces en el tema de regulación de conflictos de intereses estamos en la posición 133, y en la gobernanza de accionistas estamos en la posición 132. Guatemala ha tenido ciertos avances en tema de la gobernanza de las sociedades anónimas, y recientemente, pues hace uno o 2 años, se han realizado algunas reformas al Código de Comercio, promovidas principalmente por el Programa Nacional de Competitividad, y eso ha provocado que el país sea mejor calificado en algunos aspectos del índice del Doing Business. Sin embargo, esas reformas del Código de Comercio pues no son suficientes. Recordemos que este instrumento legal de nuestro país data de la década de los 70, y ahora estamos llegando ya al año 2020, entonces estamos hablando de un instrumento legal que tiene 50 años, con ciertas reformas por supuesto, pero que no responde a la demanda, a lo que demanda la economía actual. Entonces el Código de Comercio debe ser un punto muy importante que la legislación, el Congreso de la República debe tomar en cuenta para hacer las reformas que la economía local, nacional y mundial demandan. Todo ello pues a falta de regulaciones adecuadas y gobernanza adecuada de los accionistas, pues eso nos posiciona en los puestos que vimos, que sería regulación de conflicto de intereses 133 y gobernanza de los accionistas 132. Avanzamos entonces ahora hacia las habilidades, que tiene que ver con el talento humano, y en el tema de habilidades estamos calificados en la posición 103. Acá pues tenemos varios elementos que debemos avanzar como país o trabajarlos, y el primero tiene que ver con el promedio de años de escolaridad de los guatemaltecos. Acá estamos calificados en la posición 113, recuerde usted, de 141 economías. En Guatemala el promedio de estudio de un guatemalteco es más o menos 6.6 años, entre 6 y 7 años. Entonces, los guatemaltecos que tienen estudios universitarios, pues son privilegiados. La mayoría de guatemaltecos no tienen lamentablemente no tienen esta oportunidad, y entonces eso hace que el promedio general, el promedio de Guatemala en estudios de los guatemaltecos sea de 7 años, digamos, y eso nos deja en una posición bastante lejos de uno. Luego seguimos avanzando, y es necesario que el país fomente habilidades digitales entre la población activa. Recordemos que el tema de la innovación tiene que ver mucho con las habilidades digitales,
Obviamente innovar no es todo, no es solamente hablar de innovación tecnológica, pero sí el tema digital es fundamental. Y acá estamos nosotros en la posición 125. Este es un llamado a revisar pensum de estudios, universidades, colegios, escuelas, pero también es un llamado a esa formación técnica. Es importante tener formación técnica en temas de habilidades digitales. Luego vemos también la esperanza de años de escolaridad. Ahí nos encontramos en la posición 103. Esto tiene que ver con la fuerza laboral futura. ¿Cuántos años se espera que tengan de escolaridad? Y estamos después del puesto 100, digamos 103. Y luego algo interesante también es el pensamiento crítico en la enseñanza. Aquí estamos en la posición 118. Entonces el sistema educativo debe formar jóvenes con pensamiento crítico. De momento esto no se está haciendo como se desearía, y entonces el resultado es que estamos en la posición 118. Entonces el resumen o la conclusión de esta parte es que las habilidades del talento humano son fundamentales para alcanzar niveles de competitividad adecuados a nivel de país. Seguimos entonces con el tema de la innovación. Acá pues al inicio yo les decía que Guatemala tiene retos importantes en esta materia, y bueno, lo primero es que los actores en materia de innovación se espera interactúen más. Digamos, todavía como estamos, el país está relativamente arrancando con el tema de innovación, entonces todavía no hay un ecosistema de innovación debidamente organizado, y entonces los actores no permiten los actores no pueden interactuar como se debería. Entonces no hay colaboración de actores, de inventos internacionales por cada millón de población, y entonces eso nos deja en la posición 123. Luego el país está invirtiendo poco en temas de investigación y desarrollo, y esto pues se mide, digamos, qué tanto un país invierte en proporción al PIB, al Producto Interno Bruto, qué tanto un país se invierte en temas de investigación y desarrollo. Y Guatemala pues invierte poco, y eso nos lleva a la posición 123. Yo creo que esta posición pues es normal. Recordemos que el país tiene poca industrialización. Digamos, los motores económicos del país están mucho en servicios, digamos, en el sector terciario de la economía, y ahí vemos industria, pero más en la región central, pero en el resto de departamentos del país no hay mucha industria. Entonces, al no existir industrias, los gastos de investigación y desarrollo pues no se dan. Obviamente también esto se puede dar en el tema de servicios, etcétera, pero Guatemala es un país poco industrializado. Todavía nos encontramos exportando materia prima, y no hemos dado ese salto a la transformación y poder exportar materia prima con valor agregado, es decir, exportar productos, mejor dicho, con valor agregado, para dejar de exportar materia prima pura. Entonces, todo ello pues nos lleva a que el país invierte poco en investigación y desarrollo. Aquí otra vez creo yo que es un llamado para el sector educativo, las universidades, que pues jugarían un rol muy importante, especialmente creo yo en los territorios diferentes a la zona central del país, donde ahí hay menos inversión en investigación y desarrollo. Entonces aquí los empresarios locales requieren de mucho apoyo en esta temática. Al no tener nosotros suficiente innovación, pues obviamente vamos a estar registrando menos patentes porque hay menos inventos. Entonces, en la solicitud de nuevas patentes, nosotros como país nos encontramos en la posición 113, recuerde usted, 141 economías, y en el tema de publicaciones científicas nos encontramos en la posición 112. Debemos crear más científicos en el país. Y bueno, este es un tema profundo que deberíamos analizar, ya que el sistema educativo guatemalteco pues tiene diversidad de carreras, únicamente que no está promocionando científicos, digamos. Hace falta promover más carreras de ingeniería, más carreras en temas de matemáticas, para poder tener científicos.
Obviamente esto nos lleva más atrás a nuestro sistema educativo y obviamente necesitaríamos mejorar en las pruebas de matemáticas y en las pruebas de lectura, que actualmente pues lamentablemente pues los niños que han sido evaluados pues o los jóvenes que han sido evaluados pues han salido bastante mal. Tenemos retos como país entonces muy importantes y debemos trabajar bastante en el tema educativo para en algún momento poder surgir al mundo con publicaciones científicas. De momento estamos débiles acá, aunque no estamos hasta el final. Y por último, en este tema de investigación y desarrollo, es importante que el país tenga también prominencia de centros de investigación. De momento no tenemos un centro de investigación guatemalteco que sea reconocido a nivel mundial, y eso pues nos lleva a una posición 117. Entonces, mucho ojo con esto, dice prominencia de centros de investigación. Otra vez el llamado a la academia. La academia en Guatemala pues no se distingue por el tema de investigación. Toda la mayoría de universidades tenemos planes de tesis, tenemos trabajos sociales, etcétera, pero todavía no estamos creando productos de investigación que impacten en el desarrollo económico del país. Entonces realmente tenemos un reto de reformular nuestro sistema educativo y obviamente esto llevará bastante tiempo. Pues ya casi voy terminando y acá pues me detengo al tema de la infraestructura y acá estamos en la posición 102. Quisiera resaltar digamos la infraestructura de transporte, que esto tiene que ver con la conectividad vial. Aquí estamos en la posición 134 y con la calidad de la infraestructura vial en la posición 132. Recuerde usted, somos 141 economías evaluadas y aquí sí estamos relativamente mal, ya casi estamos al final de la fila, posiciones 134 y 132. Debemos trabajar en conectividad vial y en calidad de la infraestructura vial. Esto me hace recordar parte de la región 6 del país. Recuerden ustedes que en la región 6 del país se encuentra el departamento de Retalhuleu y de Quetzaltenango y tenemos una sola carretera que nos conecta, que es la carretera intertroncal occidente 180, que su acrónimo es CITO 180. Esa carretera es fundamental para conectar el comercio con el sur de México y la región 6 del país. Sin embargo, esta carretera requiere de inversión en el tema de ampliarla, es decir, lo ideal en algún momento dependería de un estudio técnico, pero lo ideal para los guatemaltecos sería que esta carretera pudiera tener 4 carriles y en su defecto carriles de rebase o de ascenso, como se le llama. Entonces esta carretera de momento, aunque se encuentra en condiciones de mantenimiento adecuadas actualmente, parte de ella, sin embargo requiere de ampliación. Esta carretera cuando se queda bloqueada por algún elemento natural o algún desastre natural, pues la región 6 se queda incomunicada con el sur de México y entonces esto afecta el comercio. Así que también tenemos retos en el tema de aeropuertos, en el tema de puertos. Guatemala únicamente tiene un aeropuerto internacional y necesitamos descentralizar esto. Necesitamos un aeropuerto en mejores condiciones y más aeropuertos, por supuesto, en temas internacionales y mejor conectividad al interior del país. Así que en el tema de infraestructuras hay un llamado bastante urgente. Luego seguimos con la adopción de tecnologías de información y comunicaciones y acá nos encontramos en la posición 110. Aquí necesitamos mejorar las suscripciones de banda ancha móvil por cada 100,000 habitantes, posición 132, y también las suscripciones de internet de banda ancha fija, que estamos en la posición 99. Entonces en la adopción de tecnologías de información y comunicaciones tenemos retos importantes. También viene a mi mente un proyecto que desde hace algunos años se está promoviendo en la región 6 del país, específicamente en Quetzaltenango, como lo es la instalación de un centro regional de tecnologías de información y comunicaciones. Y acá pues INTECAP, el Instituto Técnico de Capacitación en Guatemala para la Productividad, juega un rol importante. Conclusiones. ¿Cómo es que vemos entonces la competitividad del país y de Latinoamérica o a nivel global? Pues creo yo que la mayoría de países estamos lejos de la frontera de la competitividad. Recuerde que la frontera o la meta, digamos, les decía yo, es un puntaje de 100 puntos y la mayoría se encuentra entre un 60 y 70
Guatemala pues casi no llega al 60%, estamos con una calificación de 56%, entonces tenemos rezagos y retos importantes. También podríamos mencionar que el desarrollo de habilidades en la fuerza laboral no es óptimo para desarrollar o aprovechar las nuevas oportunidades de la cuarta revolución industrial. Entonces, necesitamos mejorar nuestro sistema educativo. La educación técnica en tema de digitalización es clave para que nos podamos involucrar a ese desarrollo tecnológico global que está sucediendo y que muchos países latinoamericanos y centroamericanos todavía no lo estamos haciendo. Estamos en un nivel de espectadores, más no de actores. Así que aquí tenemos retos importantes nosotros en este tema. Luego, pues, tenemos brechas también en la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo voy a mencionar en un momento. En 9 de los 12 pilares, la brecha promedio a nivel mundial es de más de 30 puntos, o sea, la meta sería 100, entonces acá tenemos retos importantes. Las TIC son clave para participar en la cuarta revolución industrial. Bueno, esta es la parte que les quería comentar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, son 17 objetivos, los que atañen directamente a la competitividad, pues tiene que ver con el crecimiento económico. Se esperaba que a partir desde el año 2015 Guatemala alcanzara crecimiento económico de un 7%, es decir, un crecimiento del PIB en un 7% anual. Y pues aunque el crecimiento del país ha sido bueno, digamos, si nos comparamos con otros países latinoamericanos, inclusive de los más desarrollados, tenemos crecimientos del 3.5 anual, entre 3 y 3.5, sin embargo la meta es de 7%, entonces estamos casi por la mitad, y esa mitad no es suficiente, porque si crecemos a un 3.5% y si la población anualmente crece un 2%, entonces nos quedamos con una diferencia neta de 1.5. Entonces, un reto que no hemos alcanzado todavía es aumentar el crecimiento económico. Si no alcanzamos el crecimiento económico mínimo deseado, obviamente el país tiene poca inversión, y cuando hay poca inversión, lamentablemente hay menos empleo, y si tenemos menos empleo, entonces hay menos ingreso, y cuando la población no tiene ingresos, entonces se dedica a temas de subsistencia, a temas de economía informal, o en el peor de los casos, pues se van de nuestro país como migrantes. Luego, el tema de la reducción de la pobreza es otra meta no cumplida aún, y en lugar de reducir esa brecha, pues se ha incrementado. En Guatemala, cerca del 60% de guatemaltecos viven en pobreza o pobreza extrema. Entonces, son retos muy importantes. En la región 6 del país, pues encontramos a Totonicapán con grandes recursos naturales, también a Sololá. Sin embargo, son departamentos con indicadores altos en temas de pobreza. El tema del hambre cero es otro reto no cumplido todavía, y pues el hambre aumenta y afecta a una persona de cada 9. Por eso vemos altos índices de desnutrición, lamentablemente en los niños, a pesar de que el presupuesto del país ha previsto inversiones en esta materia. Lamentablemente la calidad del gasto no es la que desearíamos los guatemaltecos, y peor aún, el presupuesto no se utiliza en su totalidad, mientras hay muchos guatemaltecos que requieren atención en el tema del hambre. Si no atendemos el hambre, si no atendemos la salud, no podemos esperar guatemaltecos educados, y si no tenemos guatemaltecos con una educación formal avanzada, pues el país no va a avanzar. Recuérdese usted que el tema de las habilidades y la formación del talento humano son importantísimas, trascendentales en el tema de la competitividad. Pero si tenemos hambre, no vamos a poder atender la educación. El cambio climático es otro reto. Es un reto de todos los países, y ahí creo que vamos todos bastante rezagados, pero qué bueno que el cambio climático sea uno de la atención al cambio climático sea uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y mejor aún que ahora sea parte de esa medición del índice global de competitividad. Aquí es un reto que tenemos todos los países, y Guatemala pues debe sumarse a estos cambios importantes y radicales, no simplemente prohibiendo el uso de
de ciertos utensilios, de cierto material, sino es un cambio sistémico. Así que espero que esta presentación bastante breve, en mi opinión, por el tema que es bastante amplio, pues les haya servido. Quedamos a la orden de ustedes para cualquier ampliación o cualquier corrección que ustedes deseen enviarnos. Este tema es bastante amplio, o cualquier consulta que también deseen plantearnos. Este es un tema que atendemos en la firma, aparte es un tema que nos apasiona, así que es una bendición trabajar con esto. Repito, la fuente que hemos utilizado para elaborar esta información es el reporte anual del Foro Económico Mundial y también cierta información del INCAE de Costa Rica. Así que gracias por su atención y espero saludarles en una próxima oportunidad. Hasta luego.